Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de prolapso. Para poder entender prolapso, lo más importante que hay que decir es que el prolapso, la definición de prolapso, es el descenso de los órganos pelvianos a través de la vulva o de la vagina, en realidad, de la vagina y de la vulva, y que es más común en las mujeres que en los varones, obviamente, y que se debe a la estructura anatómica normal de la mujer. ¿Y cómo funciona esto? La pelvis es como si fuera un cono anormal, un cono que si uno lo puede separar o lo puede partir al medio, va a observar que es más pequeño en la cara anterior, porque ahí está el pubis, y toda la cara posterior de ese cono es el sacro y el coxis. Entonces, toda esa cavidad pelviana va a estar ocupada por el útero al medio, por la vejiga delante y por el recto detrás. El piso de la pelvis es el entrecruzamiento de algunos músculos que van del lado derecho al lado izquierdo, se unen al medio y se vuelven cada uno para su lugar. La mujer tiene 3 huecos que perforan ese piso. Adelante tiene la uretra, que es la desembocadura de la vejiga, al medio tiene la vagina y la vulva, que es la desembocadura del cuello del útero y del útero, y detrás tiene el ano, que es la desembocadura del recto. Entonces, ese piso de la pelvis, que se llama periné, tiene 3 zonas de defecto. Esas 3 zonas de defecto hacen que cuando yo aumento la presión abdominal o la presión pelviana, esos huecos, esa zona de defecto, puedan empezar a relajarse. Entonces, cualquier cosa que aumente de manera crónica el peso dentro de la pelvis puede predisponer a que los órganos de la pelvis desciendan. De todos esos, el más importante es el embarazo. No importa si el embarazo se termina en una cesárea o se termina en un parto. El número de embarazos y el tamaño de cada uno de esos embarazos va a ser el primer factor de riesgo para que el piso de la pelvis se empiece a relajar por compresión directa, y eso disminuye la llegada de sangre a esos músculos, y por debilidad propia de la fuerza que tiene que hacer la pelvis para poder sostener todos los órganos pelvianos y abdominales. Entonces, si una mujer tiene un solo hijo y ese embarazo es de un tamaño normal, el daño sobre el piso de la pelvis no va a ser tan grave como si una mujer tiene 4 o 5 hijos, algunos de esos embarazos fue gemelar o algunos de esos embarazos fue de un bebé muy grande o con mucho líquido amniótico por haber tenido diabetes gestacional, por ejemplo. En la vía de parto, si es un parto vaginal o si es una cesárea, no es tan importante. Obviamente que si el parto es vaginal, pero es muy traumático porque el bebé era muy grande o se utilizó un forceps o hubo un desgarro, eso debilita más aún el piso de la pelvis, por supuesto. Ahora, cuando pasa el tiempo, la menopausia o el periodo de perimenopausia hace que la falta de estrógenos debilite la mucosa de la vagina y entonces aumente las posibilidades de que las paredes de la vagina también se relajen un poco y predisponga de alguna manera al prolapso. Pero sería muy raro que una mujer que no ha tenido ningún embarazo, a pesar de entrar en la menopausia, tenga un prolapso clínicamente muy evidente o muy molesto. ¿Y qué pasa con el prolapso? Cuando el útero desciende, acuérdense que la vejiga está en la cara anterior del útero y el recto está en la cara posterior. Cuando el útero desciende, arrastra la vejiga hacia abajo y arrastra hacia atrás y hacia abajo y arrastra el recto hacia abajo y hacia adelante. Entonces, al arrastrar la vejiga hacia abajo, hace que este esfínter, este músculo que cierra la vejiga, pierda tonicidad, pierde la posibilidad de retener la orina y entonces se predisponga mucho más a la incontinencia de orina, principalmente de esfuerzo. Entonces, la mujer hace actividad física, salta, estornuda y tiene pequeñas pérdidas de orina. El mismo útero descendido a través de la vagina, si llega hasta la vulva y se puede exteriorizar y se puede
observar a través del orificio vaginal o del orificio vulvar hace que el cuello del útero se pueda lastimar, va a sangrar, va a doler y va a ser muy complicado. Y si el recto también desciende, aumenta mucho las posibilidades de pérdida de materia fecal o incontinencia de gases. ¿Cómo podemos protegernos o protegerlas de eso? Cuando una mujer está cursando un embarazo, tiene que empezar a preparar el piso de la pelvis durante el embarazo, con actividad física, con especialistas que se dedican a la preparación del piso de la pelvis. Y cuando la mujer ha tenido su hijo, tanto por parto como por cesárea, tiene que volver a la recuperación del piso pelviano. Eso lo hacen médicos especialistas en uroginecología, lo hacen kinesiólogos especialistas en uroginecología y lo hacen profesores de educación física especialistas en uroginecología. Pero hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle preparación, hay que protegerlo, hay que evitar embarazos que sean muy grandes, como los embarazos gemelares o la diabetes gestacional, porque todo eso va a predisponer o a empeorar los prolapsos. Una vez que el prolapso está, hay tratamientos médicos, hay tratamientos de electroestimulación que los hacen los kinesiólogos y algunos médicos uroginecólogos, y hay tratamientos quirúrgicos. Entonces, primero prevenir, y si no se pudo y si el prolapso apareció, se puede curar. No es normal orinarse todos los días, no es normal que duela, no es normal tener sangrado vaginal porque el cuello del útero se lastimó. Hay que concurrir al médico, hay que hacer los controles con los ginecólogos o las ginecólogas que los atiendan, y hay especialistas que se dedican principalmente a prolapso y van a poder colaborar con ustedes o con familiares de ustedes para que la calidad de vida sea mucho mejor. Espero que estén muy bien, los dejo con un abrazo y un saludo enorme. Chau, chau.